Mientras yo les voy a contar un poco, bueno, lo que ya les conté a los muchachos. Vamos a ver en este último domingo, ¿no? Celebramos los 7 domingos y gozos y dolores de San José. Vamos a ver un poco resumido, a ver cuáles eran cada uno de los gozos y cada uno de los dolores que tuvo San José en su vida. Y después, bueno, les voy a hablar un poquito sobre la muerte de San José, que muchos no conocen por ahí bien los detalles, pero bueno, ahora van a saber un poquito más. Bueno, como primer dolor, si se acuerdan, tenemos que San José se da cuenta de las señales del embarazo de su prometida, la Virgen María, ¿no? Su corazón se rompía pensando en que tendría que separarse de ella, porque estaba en un dilema él, ¿no? El tema de que si se quedaba con ella era como un deshonor, ¿no? Ella iba a tener un hijo que no era de él, ¿no? Y eso iba en contra de su propia religión, ¿no? De sus principios. Pero si la denunciaba o algo, si decía que no era su hijo, la iban a acusar de adúltera a la Virgen María y le iban a apedrear, ¿no? Según la ley de los judíos de esa época. La lapidaban, la mataban. Entonces él estaba en un dilema de no saber qué hacer y tenía todo el sufrimiento por dentro, el dolor, y no lo podía expulsar. Entonces él se va, ¿no? Decide irse. Pero en ese mismo momento tenemos el primer gozo de San José, que es el ángel tranquilizándolo, ¿no? En sueños, ¿no? Le dice que lo que María estaba concibiendo en el vientre era obra del Espíritu Santo. Entonces esa pesadilla que vivió José se transformó en un sueño, en una alegría. Se transformó en un canto de alabanza, en un respeto y cariño redoblados. Bien, tenemos después el segundo dolor. El segundo dolor es que cuando Jesús estaba a punto de nacer, ¿no? María, cuando iban arriba del burro, y él buscando las casas, un hospedaje entre los hoteles para alquilar o algo, nadie le quiso abrir las puertas, nadie le quiso ofrecer, ¿no? Porque veían a María a punto de tener su hijo y lo veían como un problema, ¿no? Va a empezar a parir acá y me va a ensuciar todo el hotel. No sé lo que pensaba la gente. Hotel, digo, no se imaginen un hotel así, un edificio como ahora, sino un lugar para dormir nomás, una habitación. Entonces José se sentía responsable de eso, ¿no? Nadie le quería dar lugar. ¿Dónde iban a dormir? Iban a dormir en la calle, iban a tener al Hijo de Dios, ¿en dónde? En la calle. Para José habrá sido algo como humillante, ¿no? También eso, que no era digno. Pero el gozo fue haber recibido a Jesús, ¿no? En ese establo donde estaban, en ese pesebre, el nacimiento de Jesús, y eso lo llenó de gozo. Ese es el segundo gozo. Recibir al recién nacido en manos de María, apretarle contra su corazón, arrodillarse a sus pies para adorarle y ver cómo acudían, enviados por Dios, y rendirle homenaje los pastores y los magos. Después tenemos el tercer dolor, la circuncisión de Jesús, ¿no? Él tuvo que ver cómo su hijo probablemente llorara, ¿no? La circuncisión, por lo que si alguno no sabe bien lo que es una costumbre judía, ¿no? Que se tiene, se corta un pedacito de la piel del pene, ¿no? Entonces, muchas veces hay sangrado, ¿no? En eso. Pero en el tercer gozo
nos cuentan que es porque en ese momento él le impone el nombre a Jesús, ¿no? ¿Mm? Y en los futuros siglos pronunciarán ese nombre con mucho amor, ¿no? Y también el significado que tiene su nombre, ¿no? Como le dijo el ángel en la Anunciación. Después tenemos el cuarto dolor, que son las profecías de Simeón, este hombre que había visto a Jesús profetizado, ¿no? Que este hombre iba a ser signo de contradicción, ¿no? Para los mismos judíos, para su misma religión. Y que su madre, o sea, la Virgen María, se vería con el corazón traspasado con una espada de dolor, ¿no? A eso hacía referencia, ¿no? El dolor que ella sufrió al ver a su hijo que lo estaba matando en la cruz. Y el gozo de José, el cuarto gozo, fue que en la misma profecía de Simeón, profesaba que Jesús iba a ser la luz de las naciones y la gloria de Israel. Así que bueno, cada dolor, como ven, tiene su momento de gozo, ¿no? de recompensa. Después el quinto dolor es la huida a Egipto, ¿no? Él tuvo que salir apurado con María a Egipto, porque bueno, el ángel se le apareció en sueños, porque la ira de Herodes quería matar a los niños, ¿no? Lo que conocemos hoy como el Día de los Santos Inocentes. Y el quinto gozo sería gastarse y agotarse en servicio de Jesús y de María, realizando junto a ellos la función que Dios le había confiado, su exilio a un desierto florecido. Decimos desierto florecido porque, bueno, siempre trae algo bueno, ¿no? Te sentís bien cuando haces las cosas de Dios, cuando estás al servicio, por más que te cueste hacerlo, por más que hagas un sacrificio, vos sabés que lo haces por amor a Dios. Entonces eso te hace sentir bien, te llena de gozo. Ese es el efecto Dios. Hacer una buena obra, aunque me cueste, y esa buena obra, después de hacerla, nos sentimos bien. Ese es el efecto Dios. Bien, tenemos el sexto dolor y gozo. El sexto dolor y gozo sería... como saben, cuando Herodes muere, él llega a Galilea, José en la Sagrada Familia, y cuando Herodes muere, le sigue el mandato de su hijo, Arquelao, ¿no? Que era la herencia del mandato era básicamente tan malvado como el del padre, ¿no? Entonces, el dolor fue eso, enterarse de que aún seguían con la misma forma de gobierno, ¿no? Pero el sexto gozo es que él se pudo refugiar en Nazaret con Jesús y con María y reemprendería la vida familiar, ¿no? En una dulce intimidad del hogar, ¿no? Ahora ya podían estar tranquilos ellos, ¿no? Podían vivir como una verdadera familia sin tener que huir de todos lados como lo venían haciendo, ¿no? Una vida de nómades. Y bueno, el séptimo dolor, por último, tenemos cuando José pierde a Jesús, lo pierde por 3 días, lo está buscando, imagínense, imaginándose todas los peligros y desgracias que podrían estar pasando, ¿no? En la mente de un padre, ¿no? Pero el séptimo gozo fue encontrar a Jesús, ¿no? Ver que él estaba bien, ¿no? Su amor se vio enriquecido a través del temor que había experimentado de verse separado de él para siempre. Tenía ese miedo, ¿no? de perder a Jesús y ya no volver a verlo más, ¿no? De haberle fallado al Padre, ¿no? El Padre, nuestro Padre, le encomendó a su hijo, a su único hijo, y él lo había perdido. Se habrá sentido muy, muy preocupado en ese momento. Bueno, ahí los 7 dolores y gozos, en resumen, ¿no? De todo lo que estuvimos viendo hasta el día de hoy. Ahora les voy a contar un poquito sobre la muerte
de San José. Los autores coinciden en que San José murió antes de la vida pública de Jesús. O sea que piensan esto porque, bueno, vieron cuando Simeón le hace la profecía, a Jesús, y cuando le hace la profecía a María, a él no le dice que le traspasará una espada de dolor en el corazón de José, ¿no? Porque, bueno, él ya iba a estar, ya iba a fallecer, ¿no? Le dice nada más a María, porque es la que iba a estar presente en el momento de su crucifixión. Bueno, y después, bueno, en la Biblia no se nombra, ¿no? En la vida de Jesús a José, siempre en la boda de Caná, por ejemplo, siempre se nombra solamente a María. Bueno, todos esos son indicios que nos dicen que José ya había fallecido antes de la vida pública de Jesús. Además, sabemos que Jesús en la cruz se lo encomienda al apóstol, a su discípulo Juan, ¿no? El querido discípulo de Jesús, a María. O sea, que Juan se haga cargo de su madre. Si José estuviera vivo, tendría que José hacerse cargo, ¿no? de María. Bueno, la presencia de José también en la vida de Jesús hubiese producido muchos malentendidos, porque Jesús, como bien saben, hablaba continuamente de su padre, ¿no? Y la gente iba a pensar que estaba hablando de José, ¿no? Pero él en realidad hablaba de su Padre del cielo. Entonces, al estar presente José también, que lo conocieran los que lo seguían, iba a entablar así confusiones o malos entendidos, ¿no? Como que de quién está hablando Jesús, ¿no? Y José, cuando murió, no debía tener más de 60 años, ¿no? Dicen que un día José, debilitado ya, se fue debilitando muy deprisa, ¿no? Se empezaba a encargar de los trabajos menos forzosos en la carpintería, mientras Jesús tomaba los trabajos más costosos, ¿no? Porque, bueno, ya no tenía la fuerza que tenía cuando era joven, ¿no? Por supuesto. Dicen que un día regresó del trabajo, fatigado, cansado, y bueno, se recostaría en la cama, sin fuerza, lleno de dolor, pero bueno, como sabemos, él es el santo del silencio, ¿no? No se quejaba, amparado de los brazos de Jesús y de María. José sabía que había llegado la hora de partida, ¿no? Y la aceptaba con gusto, porque era lo que quería Dios. Porque su tarea terrenal había terminado. ¿Y cuál era esa tarea? Cuidar de Jesús y de María. Jesús ya estaba grande, ya podía cuidarse por sí mismo, y ese aprendiz, que era Jesús, de carpintero, ya se había convertido en todo un experto en la carpintería. Así que ya no le quedaba mucho por seguir enseñándole. Por lo tanto, él sin ruido, sin quejas, sin dejar un testamento, se preparó para morir. De la misma forma que vivió, ¿no? En silencio. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué mejor muerte que la de José, ¿no? Imagínense ustedes, consolado por un Dios, ¿no? Que le hablaba, mientras estaba en su agonía, le hablaba de la vida eterna, de las maravillas de la otra vida, de que después de esa muerte iba a haber un descanso y que después iba a poder disfrutar del paraíso. Y además de eso, no solamente tenía a Jesús, también tenía a la Virgen María, ayudándolo, cuidándolo, limpiando su frente, el sudor de su frente con un trapo, ¿no? Con el amor que lo hacía seguramente nuestra madre. Así que imagínense qué buena muerte, qué honor morir de esa forma, ¿no? Tan placentera.
Por eso hoy en día se lo conoce también como el patrono de la buena muerte, ¿no? Así que bueno. Bueno, y en el momento de morir, José se quedaría esperando, ¿no? En el limbo, al momento en que, como sabemos, Jesús baja a los infiernos a llevar a todas esas almitas que estaban ahí descansando hacia el paraíso, hacia las puertas del cielo. Y bueno, hasta ahí, ahora va a continuar Ale con lo suyo. Espero que hayan podido entender bien. Bueno, continuando un poquito de la parte de este capítulo del glorioso San José, y después de la muerte de San José precisamente, pues sabemos que todas las personas normalmente cuando mueren, pues no pasa nada más que pues una oración que se hace por ellos, y muy poco se sabe de algunas personas que puedan llegar a ser santos. En realidad no se conoce mucho de aquellas personas, sino solamente de algunos escogidos, o bueno, algunas personas que sí se les lleva un proceso de beatificación o canonización, especialmente con aquellas personas que se dedican a ser religiosos o a ser sacerdotes. Son los que normalmente se llevan estos procesos. Y bueno, pues a San José le toca precisamente también su procedimiento de que lo reconozcan como santo, pero tuvo pues su tiempo, porque como sabemos, pues este tiempo de procedimiento de canonización, pues no es inmediatamente después de una muerte, sino que lleva su tiempo, pero especialmente con San José, tardó mucho pues en reconocerse. Se tardó porque sabemos que San José era pues un hombre que era mucho en silencio y era muy oculto, hasta en varias cosas se dice que pues estaba en las sombras, o sea, no se conocía tanto como algunos otros, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos esta frase, ya que Dios te ha dado a conocer estas cosas, gobernarás mi casa. Bueno, pues a él le da este honor, San Glorioso San José, se le da, que hoy en día pues, sabemos que tenemos como patrono a San José, y quien pues se le da un reconocimiento especial precisamente por ser un gran santo. Y bueno, yo aquí puse una trayectoria precisamente de cómo fue este procedimiento, más que procedimiento, la temporada o la época en las que estuvieron reconociéndosele, porque al principio del siglo XII, como dice aquí, antes de este siglo, bueno, no se hablaba de él prácticamente, estaba todo pues oculto, no se reconocía. Pero ya a partir de San Bernardo, pues hizo una pequeña movimiento, no precisamente invita a rezar a San José, pero sí empezó a tener las bases del culto promoviendo las virtudes de San José, porque obviamente pues no querían, se dice que no se quería reconocer mucho a San José porque pudiera ser que no se reconociera tanto la virginidad de Santísima, de Nuestra Madre Santísima, María. Por eso decían que no se querían reconocer a San José. Pero bueno, ya en el siglo XIV, por el cardenal Pedro d'Ailly, pues fue uno de los primeros en componer un tratado de teología sobre San José. Y a partir de aquí, pues empezaron a ver más virtudes y más reconocimiento de San José, sobre todo en este estudio que hizo especialmente. Y bueno, conforme fue caminando los siglos, posteriormente San Bernardino de Siena, en el siglo XV, pues tiene esa influencia de sus enseñanzas y escritos. Ya no solamente tenemos la teología, sino que empiezan a tener pues la influencia de enseñanzas en escritos, ya se empiezan a hacer escritos más, y no solo se quedan en el aire, sino que empiezan a tener pues ahí ya bases firmes en donde se pueda, trasladar
a otras personas en escritos. Y también en este mismo tiempo, en el siglo XVI, por Santa Teresa de Jesús y Isodoro y Solanís, hacen también la devoción popular a San José. A partir de este tiempo, pues ya se empieza a promover ya a toda la iglesia en cuanto a esta devoción, se hace popular. Cuando llamamos de popular, pues es algo que ya las personas laicas lo empiezan a hacer, no solamente estas personas como acercadas a la iglesia, como jefes de la iglesia, como San Bernardino, sino que ya se hace también al pueblo esta devoción. Y es como empieza pues a nombrarse más, a reconocerse más su obra, lo que hacía San José. Y bueno, tenemos aquí con la carta apostólica con Pío IX, en el siglo IX, en 1871. Esta carta apostólica pues promueve y decreta a fin de aumentar y promover la devoción y la reverencia como santo patriarca. Entonces, pues ya se hace más en una carta apostólica. Sabemos que solamente lo hace pues un papa, las cartas apostólicas. Y precisamente después nos vamos a dar cuenta que a partir de San Pío, pues vamos a recordar también en este tiempo, pues que a partir de esta temporada, en este año 1871, es como reconocemos a San José como santo patriarca. Y en el siglo IV, el pontífice Sixto quiso que se incluyera la fiesta de San José en el breviario y misal romanos. Aquí ya se empiezan a hacer algunos cambios, o bueno, sabemos que a muchos sacerdotes manejan libros en donde puedan revisar o donde puedan hacer las misas que ellos llevan, todo el procedimiento pues que se tenga que hacer, el ritual. Y aquí se empiezan a hacer algunas inclusiones con respecto a la fiesta de San José. Y es como poco a poco, si se fijan, se va metiendo la devoción, como poco a poco se va reconociendo su labor. Y a pesar de que estuvo en mucho tiempo como en estas sombras, en este silencio, porque él le gustaba pues ser un hombre de silencio y un hombre que estaba detrás que no le gustaba pues ser reconocido. Y tal cual, en el tiempo de su muerte, después de su muerte, pues sí le pasó eso también, que no fue reconocido hasta que ya vemos este proceso. Y San Gregorio en el año de 1962 decreta que la misma fiesta se celebrara bajo un doble precepto en todo el universo. Entonces ya empiezan a meter aquí ya como fiestas. Se concedió también el pontífice Clemente la misma fiesta en el rito doble de segunda clase. Hay ciertas fiestas que se pueden hacer entre semana, pero hay algunas que solamente tienen que ser el domingo, como la fiesta del Señor, como la que conocemos, la Santa Misa. Pero las fiestas de los santos pues, se deben de hacer entre semana, precisamente, bueno, como reconocimiento, pero no se pueden hacer en domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se va empezando a tener un cierto lugar para él, se reconoce cada vez más, y en el año de 1714 se enriqueció dicha fiesta con una misa y un oficio de propios. Estos oficios, les comento, son los que manejan los sacerdotes. Nosotros a lo mejor no los escuchamos mucho porque pues no tenemos esa práctica, pero ellos tienen pues todos estos oficios y todas estas rituales. Y en el año de 1726 ordenó que el nombre de San José se incluyera en la letanía de los santos. ¿Sí? Solamente pues ellos pueden incluir en las letanías o se pueden cambiar, como algunos que se han incluido, por ejemplo, en el rezo del Santo Rosario. Algunas letanías han sido modificadas actualmente. En ese entonces, bueno, también se incluyó en la letanía de los santos.
Y en esta época de Pío IX, en el segundo año de su pontificado, declaró a San José el patrono de la Iglesia Universal. Esta fecha precisamente es la que vamos a recordar mucho, y sobre todo con esta encíclica de León XIII, en donde se desarrollan las razones y motivos por los cuales San José ha sido designado el protector de la Iglesia. Este tiempo es fundamental porque precisamente en este tiempo, de 1870, 1899, en esa época es donde se afianza más y se reconoce como Iglesia Universal, patrono de toda la Iglesia, y hasta ahorita pues lo reconocemos así, como patrono universal. Si se fijan, bueno, son muchas fechas y son muchas participaciones de cardenales, de papas y de personas santas, pero que esto ha ayudado precisamente el reconocimiento de ellos, porque aunque las personas puedan haberlo reconocido, pues se tiene que ser reconocido principalmente por un papa para que se declare patrono universal de la Iglesia. Y bueno, actualmente llegamos pues a este culto que florece en todo el pueblo cristiano, como lo hacemos hoy en día, con altares, imágenes, con consagraciones de los 33 días, reconociendo el miércoles como un día de consagración a San José, o el día especial, el 19 de marzo de cada año. Y bueno, todo lo que hacemos hoy en día, pues es gracias a todo esto que se tuvo, esa trayectoria de llegar a ser santo y reconocérsele como glorioso San José actualmente. Y como vemos, pues este año que tenemos es un año de gracia de San José, en donde el Papa Francisco pues nos convoca a este reconocimiento principalmente en su carta apostólica Patris Corde, ¿sí? Recordando los 150 aniversarios de la declaración de San José, como ya les decía, en ese tiempo que se declaró como patrono, hace 150 años. Y bueno, pues se declara patrono de Iglesia Universal a partir del 8 de diciembre del 2021. Empezó pues este motivo de año de gracia de San José. Y por eso es que nosotros estamos pues actualmente recordando, perdón, hasta el 8 de diciembre es cuando va a terminar. Empezó desde el año pasado. Hago la aclaración ahí, me equivoqué. Ok, entonces, bueno, todo este año pues debemos aprovechar porque es un año de gracia que tenemos especialmente, y sobre todo para nuestros últimos tiempos, ¿verdad? Es importantísimo encomendarnos tanto a San José como a la Virgen María. Y por eso es que se publica pues toda esta promoción de parte del Papa Francisco, ¿verdad? Como aniversario. Y bueno, ya por último, tenemos pues sobre el destino triunfal de San José. Nos dejan algunas palabras proféticas que pronunció el faraón, refiriéndose a su primer ministro. ¿Sí? Nos dice que, puesto que Dios te ha de conceder todas estas cosas, no hay nadie que sea tan inteligente y tan sabio como tú. Así pues, gobernarás mi casa y todo mi pueblo obedecerá tu voz. Con estas palabras pues, nos hace reconocer que San José pues se lo ganó a pulso. Yo creo que, como todos los santos, pues no es sencillo llegar a la santidad, pero San José era especial, obviamente era un hombre escogido por Dios y que le quiso dar pues este reconocimiento como patriarca de todo. Y como dice allí, el faraón, quitándose el anillo, lo puso en el dedo de San José y lo hizo revestir con trajes de fino lino, y le pasó en el cuello un collar de oro. Le hizo montar en el segundo de sus carros y gritaban ante él de rodillas, dándole este honor y dándole pues este reconocimiento, como ya veíamos. Creo que se lo merece porque pues es un hombre justo y un hombre que supo dar la vida. Y bueno, pues estamos aquí precisamente haciendo este honor para él. Y lo demás, hasta aquí sería mi participación. De mi parte, muchas gracias y continuamos donde les van a explicar esta otra segunda parte. Gracias. Pues en la siguiente parte, pues de esta meditación de San José, pues ya podemos hablar de que San José pues se debe de ver
como el mayor de los santos después después de Nuestra Señora, ¿verdad? Después de Nuestra Santísima Madre. Sabemos que Nuestra Santísima Madre, ella fue preservada del pecado, y pues se me viene algo, bueno, les voy a dar así grandes rasgos porque fue algo que realmente no he leído propiamente, sino que fue algo que pues yo había comentado en algún momento acerca de las revelaciones de Luisa Picarreta sobre la divina voluntad y sobre cómo Nuestra Santísima Madre, antes de nacer, ella al ver eh, el pecado original y todo lo que podía causar, ella desde antes, ¿verdad? De venir a esta tierra, ella ya había enlazado su voluntad a la voluntad del Padre. Y entonces ahí fue donde ella fue derramada de gracias. Y ahí es donde ella es llena de gracia. Y por eso pues el ángel la saluda de ese modo en el momento de la anunciación. Pero bueno, estamos hablando, digamos, de un nivel aparte de santidad con nuestra Santísima Madre. Ahora, San José, para que él pudiera tener, digamos, ese privilegio o ese cargo, por decirlo así, para que él se le confiara a nuestra Madre y a nuestro Señor Jesucristo, pues también tenía que tener un grado de santidad muy alto. Eh, por ende, pues creo que sí es bueno meditar en el grado de santidad que tenía San José, que tiene San José, ¿verdad? Y dice que pues entre varios teólogos a partir del siglo XVI, pues trataban de comparar, digamos, la grandeza de San José con otros santos para, digamos, colocarlo en algún lugar eh, dentro de los santos. Pero pues yo creo que él hasta cierto punto tenía una predestinación, ¿verdad? Él estaba ya escogido para ser ese protector de la Sagrada Familia. Entonces decía que, bueno, entre las discusiones se citaba a menudo a San Gregorio. Él en sus escritos decía, textualmente lo voy a decir, que el Señor ha reunido en José, como en el sol, toda la luz y el esplendor que los demás santos tienen juntos. Pero pues eso es porque, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor y nuestra Santísima Madre pues son aquellos, ¿verdad? Es que más, ¿verdad? Que tener eh, toda una vida al lado de ellos, ¿verdad? Y ser ese protector. Entonces, pues de nuevo, ¿verdad? Citando aquí un poco el texto, dice, es indudable que cuando Dios predestina a un alma a una misión, le va a otorgar a esa alma los dones necesarios para su realización, digamos, pues la realización de la misión que tenga esa alma aquí en la tierra. Ahora bien, después de la de María, Madre del Verbo encarnado, ¿qué otra función sobrepasa o incluso igual a la de José, padre adoptivo de Cristo y esposo de su madre? Comparándola pues a María, se decía justamente que después de ella, ninguna criatura había estado tan cerca del Verbo encarnado y que ninguna en consecuencia había poseído en el mismo grado esa gracia santificante. O sea, ya estar en presencia de nuestro Señor, sabemos que nosotros cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo, sabemos que eso hace un efecto en la eternidad, en nuestra alma.
nos va purificando, nos va santificando. Entonces imagínense esa constante gracia que recibía San José al ver al niño Jesús crecer, verlo desde un niño que no se podía valer por sí mismo, tener cuidado de él. El otro día, y pues ahorita no tengo la imagen, pero el otro día les compartía una imagen de San José y el niño Jesús abrazados y el niño Jesús riendo. Pero pues vemos que el niño, pues se supone que es el niño el que tiene que recostarse más sobre el papá. Pero en este caso veíamos en la imagen a San José reclinándose un poco sobre el niño. Entonces vemos cómo él pues también tenía esa protección del Señor ahí. Y pues por eso él tiene un gran mérito, ¿verdad? El hecho de ya solo convivir con nuestro Señor y con nuestra Madre llena de gracia, ¿verdad? Un alma que, como les decía anteriormente, y yo sé que estamos hablando de San José, pero creo yo que vale la pena también hablar de eh, de esa divina voluntad y de cómo nuestra Madre dice enlaza o apta su voluntad a la del Padre para que ella solo quiera hacer la voluntad del Padre. Entonces, ese nivel de santidad y ese nivel de gracia, pues también purifica, también santifica. Y pues, así como nos pasa a nosotros que cuando estamos en malas compañías, ¿verdad? Cuando tenemos amistades que tal vez no, no están tan cerca de Dios o no nos hablan de Dios o más bien hasta cierto punto nos pudieran alejar de Él. Así, cuando nosotros frecuentamos personas que pues luchan por esa santidad, pues eso también nos ayuda a nosotros en nuestro propio camino de conversión y de santidad, ¿verdad? Pero yo creo que San José fue muy privilegiado y él tuvo ese mérito y como bien decía Ale, ¿verdad? Se lo ganó a puro pulso, en silencio, en virtud, en la humildad, en la castidad, en tantas virtudes que podemos decir que San José tuvo, que hicieron que el Padre Eterno dijera, bueno, a Él le voy a confiar a lo más precioso que tengo. Eh, entonces aquí dice, ¿verdad? San José pues llevó en brazos a quien es el corazón y el alma misma de la iglesia y que se le consideraba más grande que San Pedro, sobre el que Jesús quiso edificar su iglesia. Y por haber vivido durante 30 años en la intimidad de Cristo y en la meditación constante del espectáculo de su vida, se estimaba su grandeza superior a la de San Pablo, quien, sin embargo, había recibido la revelación de tan sublimes misterios. Entonces, pues entre esta discusión o volviendo, ¿verdad?, a esa, sí, a esa, por decirlo así, discusión o ese debate del grado de santidad que podía tener San José, pues también decían que se les consideraba ya a los teólogos en aquel tiempo, pues mucho más grande que Juan el Bautista, que Juan el Evangelista, perdón, no Juan el Bautista, Juan el Evangelista, que había tenido el privilegio de posar una vez su cabeza en el pecho del Salvador y a quien posteriormente, ¿verdad?, nuestro Señor le confía a nuestra Santísima Madre. Entonces,
Algo que sí pues se hace referencia acá también es que pues no podemos confundir esta predestinación que tuvo San José con que él no tuviera pecado original, ¿verdad? Como les decía, eh, la única pues nació después de Adán y Eva sin pecado original fue nuestra Santísima Madre. Pues en este caso, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Sí tuvo varias opiniones de varios teólogos. No tanto si él era santo o no, porque pues eso, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado, o Ale pues ya perfectamente lo explicó, sino más bien en ese grado de santidad, ¿verdad? ¿Qué lugar darle? Entonces, creo yo que algo que pues también decían acá es que pues la concupiscencia, ¿verdad? Que todos tenemos, eh, y que se pudiera haber hallado en San José, esta estaba también hasta cierto punto, ¿verdad? Atada o paralizada, digamos, como neutralizada por una gracia especial, porque pues estamos hablando de nuevo, ¿verdad? De la Sagrada Familia y pues también se tenía que tener ese grado de pureza, ese grado de santidad. Y pues, ¿verdad? Habían varias opiniones sobre eso. Sin embargo, pues finalmente sí se llega a la conclusión eh, que San José, después de la Virgen María, ¿verdad? Es el santo con mayor grado, valga la redundancia, de santidad. Y pues eso es más que todo lo que yo les venía a comentar un poco, a, a platicar y a meditar acerca de la vida de San José. Eh, pues espero que les haya gustado y pues ya ahorita vamos con Ana Bea, que pues ya nos comenta la última parte de esta meditación. Adelante, hermanita. Gracias, Mayrita, y pues sí, qué bonito todo lo que pues hemos comentado hasta ahora. Y ya pues para ir finalizando en cuanto a San José, hemos hecho como un recorrido de toda su vida, conociéndole muchos detalles que desconocíamos. Y bueno, ya pues llegamos al último capítulo, como muchos pues saben, hemos ido estos domingos conociendo el libro pues de los 30 silencios de San José. Y bueno, ya para el último, que es José, modelo de los cristianos, pues en este capítulo se habla mucho de lo que es José, como ya bien lo han dicho Alejandra, Mayrita, Cris también, de que él pues no había duda en que él fuera santo y pues Dios lo tuvo que haber llenado una gracia especial para poder estar ahí con la Sagrada Familia, y quien pues también aprendió muchísimo de Jesús hecho hombre. Y pues como Dios todo lo hace con detalles, aquí pues en el libro nos cuentan de que hasta en el nombre José se puede ver los detalles, y se le hicieron como estudios, ¿no? De que en el nombre se podían desglosar virtudes del mismo santo. Se los leo. Bueno, el nombre es Joseph en inglés, por eso es que van a ver una P y una H al final, pero dice la J de justicia, la O de obediencia, la S de silencio, la E de experiencia, la P de prudencia y la H de humildad. Todas las perfecciones evangélicas coexisten en su alma en admirable equilibrio, bajo el signo de serenidad que nos muestra como emanación de la divina sabiduría. La primera de las virtudes pues que se colocó en su vida
para haciéndole honor, fue la de obediencia, porque siempre pues que vemos cuando se nos habla en la Biblia de San José o lo que hemos aprendido alrededor de estos domingos, es de que José siempre fue obediente a la voluntad de Dios. José siempre que se le aparecía el ángel en sueños, le decía a José, mira, huye con María y con el niño a Egipto, José lo hacía, o sea, siempre se le ve a José en acción. Salía él siempre a hacer, no cuestionaba, no dudaba de hacerle caso a Dios, ¿no? de cumplir la voluntad de él en su vida, y de que para ese entonces pues no existía la oración pues del Padre Nuestro como la conocemos hoy en día nosotros, y que cada vez que la recitamos y decimos hágase su voluntad, pues José la estaba aplicando desde antes porque él hacía la voluntad del Padre. Y José también vemos que se nos aparece como el servidor de Dios, que conduce fácilmente como el centurión del Evangelio, al que le decía ve y él iba, ven y él venía, haz esto y él lo hacía. Como les decía, él siempre se le vio en acción, siempre se le vio en esa docilidad al Padre. Y si nos ponemos a ver, hoy en día a veces cuesta, ¿no?, hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces Dios nos pide que hagamos algo que o no queremos o se nos hace difícil, porque bien sabemos, siendo jóvenes o estando solamente en el caminar, cuando hacemos algo hoy en día, pues vamos en contracorriente, en todo lo contrario de lo que dice el mundo. Vamos a tener conocidos que nos van a mirar como locos por hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas, por hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Muchas personas nos mirarán, ¿no?, como locos por hacer su voluntad, pero es realmente a lo que nos llama, y precisamente es lo que San José pues nos muestra, ese modelo, que pues nosotros le podamos imitar en esa docilidad hacia Dios, imitar en esa docilidad de hágase, Señor, de que si Dios me dice por la derecha, ir por la derecha y no todo lo contrario. Aunque sabemos que la misericordia es infinita, pero qué bueno es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La obediencia que tenía José es propia de las almas fuertes y humildes. Solo Dios podría medir la profundidad de la humildad de San José. Se sabía incomparablemente privilegiado por Dios en razón de su misión, y sin embargo no se sentía aplastado por la grandeza de su vocación, como tampoco pensaba en envanecerse o en reservarse un puesto en el gran misterio de la encarnación que domina la historia. Ni siquiera se utiliza el título de padre adoptivo del Hijo de Dios para destacarse y subirse a un pedestal. Allí donde otros hubiesen caído en el orgullo, él, que tan a menudo meditaba en el Magnificat de su esposa, se abaja más y más. En todo lo bueno que descubre en él no se ve más que un don gratuito de Dios y de su liberalidad. Y pues es así, porque vemos en San José que siempre lo vemos, pues, de hecho en la Biblia no se dice ninguna palabra que le haya dicho, siempre se le ve que acompañaba a María, que estaba ahí con Jesús en lo que él necesitaba. Entonces él se abaja, como nos dice el texto, y sabe siempre cómo exaltar a María, exaltar a Jesús siendo Dios por encima de él, y aún él siendo cabeza de la familia. Por todo pues su empeño en servir a los designios de Dios, lo hacía con agitación, sin ruido, en silencio tal que el Evangelio no nos transmite una sola palabra suya. En todas las situaciones singulares en que Dios le pone, permanece silencioso y tranquilo. Sabe que la tarea de un servidor no consiste en hablar, sino en escuchar la voz de quien le manda, y que el silencio es el ambiente propicio de una vida que busca estar unida a Dios, conservar el contacto con Él. Vemos también en José ese modelo de virtud del silencio, de ser silenciosos,
en un mundo que hoy en día realmente pues es un mundo donde hay mucho ruido, un mundo donde nos invita a, inclusive, no se crean espacios para hacer silencio. En un mundo que vemos a las personas en sus casas con música, vemos si estamos en un autobús a las personas con audífonos, siempre pendientes del celular. Entonces, que estamos inmersos en un mundo de mucho ruido, y José nos invita a hacer el silencio para escuchar a Dios. Si José no hubiese estado atento, no hubiese estado en silencio, le hubiese pues costado mucho escuchar la voz del Señor. Entonces nos invita también a que lo imitemos en el silencio, porque en el silencio es que nos podemos nosotros realmente también encontrar con Dios, escuchar qué quiere Él de nosotros para nuestras vidas. Cuando no sabemos muchas veces qué hacer, va a estar ahí José. Podemos pedirle su intercesión. San José, ayúdanos a hacer silencio, ayúdanos a escuchar también la voz de Dios. Hay quienes no ven en José el silencioso más que un pobre santo arcaico que vivió hace 2000 años en un oscuro pueblo y que no tiene nada que enseñar a los hombres de hoy. La realidad es, por el contrario, que muestra a nuestra época, la cual no brilla precisamente por su modestia y sumisión, las enseñanzas más urgentes y necesarias. Ningún modelo con más verdadera grandeza. Actualmente no se estima más que la agitación, el ruido, como les comentaba, pero falta fe en las ventajas y la fecundidad del retiro y del silencio, de la meditación. Esas virtudes primordiales no aparecen ya más que como prácticas periclitas, esfuerzos perdidos para el progreso del mundo. Y es cierto, ¿no? Hoy en día no se valora mucho todo esto, pero nosotros como cristianos católicos debemos de propiciar esos espacios, de buscarlos nosotros mismos, inclusive pues en el silencio de nuestra habitación, escuchar la voz del Señor. Y un lugar pues magnífico para poder escucharlo es en el Santísimo, poder pues ir a solas, estar en ese cara a cara con el Señor, con Jesús, Eucaristía, los jueves eucarísticos. Ahí pues podemos hacer ese silencio que nos está invitando el Señor a través de San José para escuchar a Dios. Y poder así también pues imitar a San José para pedirle pues al Señor que nos ayude a escucharlo y así imitarlo también. José nos enseña que la única grandeza consiste en servir a Dios y al prójimo, que la única fecundidad procede de una vida que, diseñado el brillo y las hazañas pendencieras, se aplica a realizar consciente y amorosamente su deber, por humilde que sea, sin buscar otra comprensión que agradar a Dios y someterse a sus designios, no teniéndole otro temor que no servir bastante bien. Dios puso en San José a un servidor por excelencia, aquel que olvidándose de sí mismo, no vive más que para la gloria de su Señor y organiza toda su existencia en función de su gloria. No busca una actividad incesante porque es dentro de su alma donde no cesa de crecer su amor, siempre a la escucha de la voluntad divina en espera de la menor indicación para actuar. Vemos en San José a ese servidor también esperando que el Señor le diga, ve para acá José, y José actuaba. Así también pues pidámosles al Señor que nos permita ser ese servidor por excelencia como lo fue San José, ese modelo que tenemos, que él iba presuroso, no dudaba en hacer la voluntad de Dios. Y si nos ponemos a ver en la Sagrada Familia, cuánto José no tenía que tener esa sabiduría, ese servir, porque le sirvió a María, su esposa, al niño Jesús, como nos contaban, pues, y como conocimos el domingo, creo que el domingo pasado, Ale nos comentaba que después de los 5 años, el padre era quien pues se encargaba de educar al niño. Entonces imagínense cuánta sabiduría no tenía que tener José, pero para servirle también a Dios, ¿no? Entonces él tuvo la oportunidad de servirle al mismo Dios encarnado, tenía ahí a Jesús.
El mensaje de José es una llamada a la primicia de la vida interior, de la contemplación sobre la acción exterior, para poder nosotros verdaderamente actuar, servirle al Señor con amor. Tenemos que tener una vida interior, una vida llena de Dios. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo silencio, escuchando la voz de Dios, recurriendo a los sacramentos. A través de todas esas herramientas podemos realmente ser un servidor con excelencia, así como lo fue San José. Y pues para ir terminando, San José nos enseña finalmente que lo esencial no es parecer, sino ser. No es estar adornado de títulos, sino servir, vivir la vida bajo el signo del querer divino y la búsqueda de hacer la gloria de Dios. Qué bonito esto, ¿no? Que nos enseña a ser, no a parecer. Y una de las cosas más bonitas que se le atribuye a San José es la humildad, que el Señor vio en San José y lo capacitó, lo llenó de virtudes para que fuera ese hombre justo, ese modelo para nosotros hoy en día. Y terminamos pues este capítulo, toda esta enseñanza que hemos recorrido de la mano pues de San José para ir conociéndolo, sobre la santidad incomparable de José, los esplendores ocultos, las palabras que pronunció Jesús. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a los sabios y prudentes, y se las has revelado a los humildes. Mateo capítulo 11, versículo 25. Y así es, el Señor nos muestra en San José que no se tiene que tener grandes títulos, que no se tiene que buscar la autoridad, el poseer, sino ser humilde de corazón, llenarnos pues de la gracia del Señor para poder que sea Él quien actúe en nuestras vidas, así como actúa en José, que es modelo hoy para nosotros. Y Jesús nos muestra que en las pequeñas cosas Él se gloria, que busca a los más humildes para él hacer sus grandes obras. Así que hermanitos, pues José nos invita a ser humildes para dejar que el Señor actúe en nuestras vidas y Él pueda hacer pues las obras maravillosas, así como lo hizo con San José, Mamita María, así como lo hizo en la Sagrada Familia. Así nosotros también podamos dejarlo a Él actuar para que haga maravillas en nuestras vidas. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, muy bien, chicas, Amén. las felicito. Estuvieron brillantes. Bueno, a ver si hay alguna preguntita de alguno de los que estuvo escuchando, algún comentario que quieran hacer, algo para complementar, para agregar, alguna corrección que me quieran hacer, alguna metida de pata que me habré mandado. No, yo sí quiero decir algo. Yo te felicito, Cris, y también felicito a Alejandra y a Navea, porque yo creo que todos los domingos estuvimos aprendiendo facetas diferentes de San José, pero creo que hoy fue uno de los, como que de esas meditaciones en las que más pudimos verlo de manera integral. Y creo yo que tu explicación de los 7 dolores y gozos fue muy buena y fue, o sea, bastante bien explicada y apegada al magisterio y a la teología, ¿verdad? Entonces creo yo que eso nos ayuda mucho cada vez más, y yo creo que no es la primera vez que lo digo, pero creo que cada vez más vamos entendiendo la importancia de San José como persona, pero también la importancia de las virtudes que más lo destacan.
¿verdad? Y como decía Anabea, la humildad, tanto que nos cuesta ser humildes y, y pues tenemos tal vez la humildad se tiene que presentar y tiene que ser trabajada en nosotros en todo momento. O sea, me refiero a todo tipo de circunstancias de la vida, pero ya ponerlo en práctica es muy difícil. Entonces, de ahí podemos nosotros decir, bueno, voy a acudir a San José para trabajar en esa virtud de la humildad. Si, por ejemplo, yo a veces hablo de más o hablo demasiado o a veces puedo llegar no sé, a incomodar a alguien por lo mucho que hablo, digamos, también puedo pedir la ayuda de San José para que yo sea una persona más reservada, digamos, sin caer en el extremo, ¿verdad? Uno tiene que hablar cuando, pues, ¿verdad? Tiene que hacerlo, pero el tener esos momentos de silencio, esa capacidad de salir de ese ruido, como decía Navea también, y de, de entonces realmente poder entrar en esa contemplación del misterio de Dios. Y pues Ale nos dio una cátedra, ¿verdad? De cómo a través de la historia y a través de los diferentes cardenales e incluso mencionó algunos papas, de cómo fue ese proceso de canonización de San José, que me pareció excelente. O sea, Ale como muy buena docente, ¿verdad? Como muy buena catedrática, nos dio una masterclass, digamos, de ese proceso de canonización. Así que yo los quiero felicitar a los tres. Aprendí mucho de lo que ustedes tres aportaron a este último domingo de San José. Y yo creo que, como bien decías, Cris, pues sí cerramos con broche de oro, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Marita. Gracias, Mayra, también a ti, muy buenas aportaciones las que nos haces y creo que todos hacemos el esfuerzo por dar lo mejor de nosotros, aunque pues sí nos equivocamos de repente, ¿verdad? Y yo sí quiero mencionar algo con respecto a esto último que dices, que realmente es difícil hacerlo en la vida cotidiana. Creo que todos queremos ser santos, ¿verdad? Todos. Yo creo que nadie desea no serlo. Lo queremos ser, pero realmente pensamos que es algo muy sencillo. Y pues realmente no, es complicado. Es la vida que nos va exigiendo y exigir la parte precisamente de la humildad, sobre todo que es la reina de todas las virtudes, ¿verdad? Y sobre esa que nos enseña ahora San José, creo que si alcanzamos esa, alcanzaremos yo creo que todo lo demás. Y que nos enfoquemos pues a una por lo menos, ¿verdad? Que desarrollemos. Y creo que pues nos va a costar mucho, pero vale la pena. Entonces creo que si lo hacemos, pues a lo mejor sí alcanzamos a llegar a ser santos también, ¿verdad? Que obviamente es algo complicadísimo, pero como nos dijo Anabea, que podemos empezar a ver pues este comienzo en nosotros. Y eso es todo, nada más remarcar esa parte de que sí, pues que sí nos enfoquemos a esa santidad, pero que nos enfoquemos también a que no va a ser sencillo, pero que con ayuda de ellos podemos lograrlo. Gracias. Amén. Amén, Ale. Sí. O santos o nada. Así es, santos nada. De verdad que, bueno, yo quería agradecerles a ustedes, mis hermanos, a todos los aquí presentes, ¿no? Por Santa, que se quedó todos los domingos, estuvo acompañándonos. Fue una fiel compañera, hermanita. Qué bonito, pues, que San José te pudo traer acá.
a que compartieras con nosotros. Y bueno, me pareció, como dijo Mayra hoy, como que wow, muy completo todo, pues porque así como nos comenzó explicando Cris de por qué los dolores y gozos y recién los terminamos hoy en los 7 domingos, nos damos cuenta que en nuestra iglesia todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Y qué bueno conocer, como nos contaba Alejandra, ¿no? De la historia, de cómo pues canonizaron a San José. Eso realmente yo no lo sabía, que fue pues un largo proceso como lo conocemos pues hoy, ¿no? Yo pensaba como que, bueno, ya San José, por ser el padre de adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, ya santo, pero qué bonito pues que como jóvenes, y los exhorto a todos, incluyéndome, a que podamos pues seguir aprendiendo de nuestra iglesia, de la historia que nos cuenta, porque es muy rica y debemos de saber como el por qué no, de todo. Así como Cris, que pregunta mucho. Sí, gracias hermanos de verdad, por todas las exposiciones, todos los que nos acompañaron en estos domingos, que de todos pudimos aprender muchísimo y qué bonito. Bueno, esperemos que pues podamos seguir escuchando la voluntad del Señor para seguir pues haciendo estas actividades y conocer a profundidad la vida de los santos de nuestra iglesia. Amén, Anita. Sí, Amén. coincido Gloria a Dios. totalmente con lo que dicen, chicas. Bueno, le doy la palabra a Santa, a ver si nos quiere decir algo, porque veo que está escribiendo. Por ahí le resulta más fácil hablar. Sí, yo no voy a hablar duro porque ya aquí están acostados, como ustedes saben que aquí se acuestan temprano, pero yo he quedado muy impactada con todo lo que han dicho. Esa catequesis tan buena que dio Cris de los 7 gozos y los 7 dolores de San José. Yo oía los 7 dolores y los 7 gozos, pero no me detenía a indagar, a investigar por qué y de dónde vienen. Y todo lo que las demás hermanas han dicho, cosas que no sabíamos, aprendemos cada día más. Entonces, para mí ha sido un gran orgullo y un gran placer haber terminado estos 7 domingos de San José con ustedes, muy encantada, porque sé que ya esta es una vía de nosotros reunirnos de vez en cuando y de cuando en vez, y así crecemos todos juntos en la fe. Así es que muchas bendiciones para todos y Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén. Amén, Santa, Santa. gracias. Bendiciones. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, yo quiero comentar algo. A ver, Erika. Ya, si no quería compartir acerca del don de la oración que tenía San José. Yo de verdad no lo conocía mucho, ¿no? Y comencé a investigar, ¿no? Y el beato Guillermo José Chaminare decía, ¿no? Que el Espíritu Santo quiere que conozcamos y amemos a San José. Con excepción a Mamita María, ¿no? San José estuvo más íntimamente con el Espíritu Santo, ¿no? En su docilidad, guiado siempre por el Espíritu, ¿no? Eso hizo posible que se pudiera comunicar con Dios, inclusive mientras él dormía, pues, ¿no? Porque ahí es donde el Señor le hablaba en sueños. También José quiere que nosotros, ¿no? Seamos dóciles al Espíritu Santo para que podamos ser conducidos por los caminos de santidad, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos, vivir cada día en santidad, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Es en la intimidad, ¿no? ¿Qué vendría a ser la santidad, no? Para mí la santidad es esa intimidad amorosa que tenemos con Dios, donde por medio del Espíritu Santo nos comunicamos con el Padre, ¿no? Y observamos esos dos grandes mandamientos que nos da Papá, ¿no?
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Qué lindo de verdad es conocer a San José, y a excepción de la Virgen, que es llena de gracia. San José era tan terreno como nosotros, ¿no? Y si él llegó a donde está ahorita, ¿no? Nosotros también, ¿no? Es alentarnos y animarnos que sí se puede vivir en santidad, que hay que lucharla, ¿no? Como ayer decía Cris, ¿no? Qué bonito es ir más a misa que solamente los domingos. De verdad, yo acá en Perú sufro porque no puedo ir a misa diaria, pero la misa diaria es maravillosa, porque tu voluntad se acrecienta, no solamente es el pedirlo en oración, sino cuando tú comulgas diariamente, Dios te da esa gracia de que esa oración en petición se vuelva realidad, ¿no? Y la palabra de Dios donde nos dice, nada es imposible para Dios, ¿no? La santidad no es imposible, si podemos caminarla día a día, luchándola, y si caemos nos levantamos. Eso es lo único que quería acotar, ¿no? Gracias. Amén, Erika. Muchas gracias por la complementación, el comentario.